Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy volvemos a Valencia y el título propuesto puede resultarnos confuso. El título propuesto es Jesuiti o Jesuati. Parece que estamos hablando de lo mismo, pero veremos que no es exactamente lo mismo. Una cosa son los jesuitis y otra son los jesuatis. Pero esto ya es una cuestión que vamos a ir conociendo y que nos permitirá no equivocarnos de iglesia cuando la vayamos a visitar a Venecia o accedamos a ella o a ellas, a las dos iglesias, cuando lo podamos ver por las páginas web o por toda la serie de recursos tecnológicos de los cuales ya nos podemos servir ahora para visitar virtualmente cada una de las iglesias. El otro día estábamos hablando de lo que eran los calamares, las rabas, castrurdiales, el chindoki, las míticas rabas de mi pueblo, y de los calamares fritos del Brillante que tan buen recuerdo nos han traído a todos, y de la variedad de productos de estos fritos que hay por el norte, por el sur. ¿Qué vamos a decir de todo lo que es la gastronomía de Huelva y de Cádiz? Que es muy distinta, indudablemente es muy distinta, pero excelente y con grandes productos del mar. Pero a veces se producen unos piques intensos entre un sitio y entre un enclave y otro enclave, y cuando estaba acordándome de todo lo que eran las rabas de Castrurdiales comparadas con las de Bilbao o las de Donosti, San Sebastián o de muchos sitios del País Vasco, pues me vino a la memoria una historia. El personaje todavía está vivo, que es José Luis Corta. Os sonará un futbolista, pero no tiene nada que ver con un futbolista, sino que es un remero. Bueno, ha sido remero, ha sido entrenador y ha sido patrón. Remero es el que impulsa con remo la trainera. En vasco esto se dice stropadak, por si acaso lo veis ahí por ahí con esa otra denominación. Entrenador es el que coordina las paladas, o sea, no va en la barca, sino que va normalmente cuando entrenan, va en un bote alado, no con alas, sino al lado de la trainera. Ya sabéis que hay traineras y trainerillas según sea el tamaño, y es el que va acompasando la palada de los remeros para hacer avance, en el fondo casi es, a veces hacen esto que hacían los romanos con las galeras, el toque sedariete, que es el golpe fuerte, y luego también patrón de la embarcación, que es el que tiene que llevar el ritmo de la recta, por decir, del campo de regatas, y el que tiene que coordinar con el que va más en la proa de la embarcación, que es el que hace el giro del barco en la ciaboga. La ciaboga, que tiene un nombre de restaurantes vascos de gran comida, es una boya que flota donde dan la vuelta las embarcaciones, es una ciaboga. Y el campo de regatas es el tramo que está medido con todas estas medidas marinas, que no os voy a entrar ahora, y que son las que empujan a este gran deporte tan competitivo y que con tantos seguidores tiene, no solo en Euskadi. También hay clubes de remo en Cantabria, también los hay algunos en Asturias, y en Galicia también es impresionante, porque se hace una liga en todo lo que es esa parte. Entonces, uno de los más emblemáticos era este José Luis Corta,
que es porque todavía está vivo, era un remero, un entrenador y un patrón de Orio. Y Orio durante muchísimos años fue vamos, que era el que lo ganaba todo, era no voy a decir el Real Madrid, porque como me oiga algún guipuzcoano era la Real Sociedad, el Agure Real, el paradigma de gran triunfador en lo que era ese deporte. Y con el equipo de su pueblo, con Orio. Orio es el color, las banderas de Orio es el color amarillo. Si alguna vez vais a Orio a comer besugos o a comer cualquier tipo de pescado, siempre que coincida con la etapa de la liga de remo, de la liga de traineras, veréis todos los balcones, absolutamente hasta el último, engalanados con la bandera de remo de Orio amarilla al viento o atada en lo que son los barrotes del balcón. Pero claro, en todo lo que es este mundo, que es un mundo bastante reducido, se produjo, bueno, él tuvo sus inicios con Orio, luego estuvo con la Sarthe Michelin, que era otra trainera, luego con Kaiku, luego con Ciervana, volvió a ser luego ya como entrenador a Orio, y luego se fue a Castro, y eso se entendió, fue desgarrador. Y luego ya la última etapa, que es la que le lleva hasta la actualidad prácticamente, ha sido entrenador de Kaiku. Y la traición fue un desgarro. O sea, los oriotarras se abrieron en canal cuando todos los secretos del golpe, del giro y del remo fueron desvelados a unos santanderinos que estaban a escasos 50 60 kilómetros de lo que era el País Vasco, Euskadi. Y lo sintieron mucho. Sobre todo lo sintieron mucho porque en cuanto llegó a Castro Corta, pues empezaron a ganar en regatas y banderas lo que te entregan por haber ganado la prueba, y se enfadaron muchísimo. Entonces ya veis que hay veces que esto de ceder los talentos de un sitio a otro a veces no queda tan bien. Pero bueno, no voy a entraros en este mundo, o igual lo hago otro día, pero me he recordado de Castrodiales, que es un sitio maravilloso para visitar, maravilloso. Me parece un sitio bellísimo. Además los bilbaínos son muy elegantes, pero los santanderinos, los cántabros, cuando salen de vinos también son de los que van con chaqueta y corbata, como digo yo, son gente también elegante. Pero no nos vamos a quedar en Castrodiales, sino que nos vamos a volver a Venecia. Y os he empezado con un título de Gesuiti o Gesuati, cambiando una A. Gesuiti, como os he dicho ya, es la iglesia de Santa María, Gesuati, con A, no con I, es la iglesia de Santa María del Rosario, que es comúnmente denominada así, Gesuati, por la iglesia que acabó siendo de los dominicos en el siglo XVIII y que está situada en el Dorsoduro, en el canal de la Giudecca, y que está con una representación de fachada rococó que está intacta desde su diseño original, y que nos llama mucho la atención cuando la vemos, porque es una fachada que da al agua. Es la orden religiosa de los jesuates, que formalmente era conocida como los clérigos apostólicos de San Jerónimo, que fue fundada en Siena en el siglo XIV y tuvo presencia en Venecia ya en 1390. Eran los que se denominaba o poveri Gesuati, los pobres jesuates, porque frecuentemente llamaban al nombre de Gesuati, y fueron muy populares porque también eran mendicantes, pero no tienen nada que ver con los jesuitas. Igual algún día os hablo de esta iglesia, porque también es una de las iglesias interesantes, pero
nosotros nos habíamos quedado en los crucíferis y en el paso que se iba a producir en Jesuiti, con I, de los crucíferi a los jesuitas. El monasterio de los crucíferi, el 2 de mayo de 1657, el provincial Gerolamo Claramonti tomó posesión de él en nombre ya de la Compañía de Jesús, estableciendo en ella la casa profesa, el noviciado y la clase de formación de la provincia del Véneto, de la provincia de Venecia. Y esta situación se entendió que era una conducta, ellos lo entendían como una conducta admirable de la divina providencia, que un lugar sagrado fundado por la familia Gusoni llegara a una orden en la que un sacerdote de la misma familia había muerto como un protomártir de la caridad, y la familia controlaba el gremio de las dársenas, de lo que eran las descargas, desde un Pellegrino Gusoni, que había sido uno de los personajes míticos en este gremio. A pesar de lo que pueda creerse del hecho de controlar los barcos, no significaba el controlar los muelles y los atracaderos. Esto lo hacían los asentadores, esto lo hacían los de las dársenas, por decirlo de alguna manera. Y los canales interior no tienen ninguna clase de control, pero las dársenas externas, las de los puertos donde atracaban las naves mercantes, estaban bajo dominio de un grupo reducido pero muy poderoso, que era el gremio de las dársenas. Hoy en día también, hoy en día esto sería traspasable. Me estoy acordando ahora del puerto de Barcelona o del puerto de Valencia, donde están esas grandes grúas que son las que descargan, o el puerto de Bilbao. Y todo el mundo sabe que al llegar al puerto de Valencia se tenía que ir automáticamente a declarar las mercancías de carga y descarga en las aduanas para pagar los impuestos especiales, que una parte iban al dogo, al dux, al duque, además del alquiler pertinente al gremio de las dársenas por atracar, por aparcar el barco, y al soborno debido al aduanero para que su barco aparezca destrozado o alguno de los marineros con una considerable paliza. Y todo esto siempre y cuando no quieras meter una mercancía escondidas en Venecia en aquella época. Entonces el precio se encarecía mucho según lo que se exportara, y se llegó a llevar hasta opio. Ahora que nos parecen todas estas cosas tan novedosas, estamos hablando de que Venecia fue muy, muy, muy puntera en muchas cosas, si es que eso era ser puntero. Y todo esto ha supuesto el horror para los gremios, en especial para los navieros, cuando el gremio de las dársenas lo decidía para valorar las mercancías, y cuando subían o bajaban, cuando subían sobre todo, la República sufría sus consecuencias porque encarecía los productos. Pero a pesar de ello todo el mundo pagaba, y al final pues la alternativa era peor, y nadie quiere a los aduaneros controlando los puertos y a los otros. Entonces preferían pagar a uno que pagar a dos. Y esto, pagaban a dos, pero el soborno se mantenía de una manera más controlada, pagando al gremio de las dársenas. Y el contrabando era siempre muy lucrativo. Y la cofradía de San Mateo de Rialto, que era la de los dársenas, de los miembros de las dársenas, estaba siempre dispuesto a negociar. Pellegrino viene de una familia patricia que durante toda su historia ha participado en el gremio de las dársenas, como os he dicho. Su familia y los Barbarigo, que dieron varios dogos al poder veneciano, siempre han ido de la mano. Las alianzas eran matrimoniales y económicas y le han hecho prosperar durante años. Él mismo estaba casado con una Barbarigo, y esto, por supuesto, hace creer a todo el mundo que él no es quien manda en el gremio, pero la realidad, él asegura, es que todo el mundo le obedece. Y convertirse en la cabeza del gremio de las dársenas era complicado y peligroso. Tenían que llevar guardaespaldas, y era un grupo cerrado donde solo se ascendía por méritos. Fueron estos patricios con Marco Gusoni quienes admitieron a la Compañía de Jesús en el año 1601, poco después de su entrada en la Serenísima.
siendo el benefactor todavía un novato, que fue luego novicio, sorprendido por una enfermedad grave, que al instante sanó por una invocación que hizo del nombre y patrocinio del entonces beato jesuita, ahora Luis Gonzaga, o San Luis Gonzaga para los católicos romanos y para los jesuitas. Por ello, ingresó en la Compañía movido por la vocación por el ejercicio apostólico de las misiones, y comenzó a difundir y a predicar en la zona de Ferrara. Siempre viajaba de pie y ayudaba con mucha caridad a los miserables, a los apestados, y daba de comer a los pobres con lo que le daba a su familia. Debía ser muy austero y muy riguroso de sí mismo, y fue superior del Lazareto, que era donde se encargaban de las víctimas de la peste, algo que ahora nos suena tan intenso, y claro, cuidando a los enfermos, pues murió en 1631. Y no pasó mucho tiempo después de que el antiguo monasterio había sido entregado al poder de los jesuitas, cuando la iglesia, que era grande pero débil en su estructura, comenzó a dar señales de desplome con un gran peligro cercano. Por lo tanto, en el año 1715 se procedió a reconstruirlo en una forma magnífica desde los cimientos, y en el corto lapso de 3 décadas se redujo a su cumplimiento, a su finalización, con tal elegancia que merecidamente se puede contar entre los templos más ricos y ornamentados de Venecia, igual también de los más desconocidos. El suntuoso altar erigido en la capilla principal, la rica incrustación en toda la iglesia y la fachada de mármol externa fueron obra de patronazgo de la familia patricia Manina, y los otros altares de la iglesia también fueron beneficios de los devotos, que contribuyeron con su facultad para decorar un templo donde se hace mucho, decían, por santificar a las almas. Y bien, desde el principio que la compañía pisó allí, se reconoció la utilidad, no solo para el bien de las almas, en la que ellos creían, sino también para todo lo que era el bien humano, el bien caritativo. Los jesuitas fueron suprimidos en 1773 de todos los estados de Europa, y las escuelas públicas se introdujeron en el convento, que enseñaba todas las ciencias desde los primeros rudimentos. Estas escuelas duraron hasta 1807, cuando el convento se convirtió en cuartel y la iglesia se convirtió en una dependencia del templo de los santos apóstoles. Y aunque no tiene un sabor elegante, la fachada de la iglesia es ciertamente grandiosa. El interior tiene una forma de cruz latina, es maravilloso por la riqueza de todas las incrustaciones que tiene, y en la mitad del siglo un artista desconocido pasó el retablo del primer altar de la derecha con los santos Cristóbal, de los santos San Cristóbal a Juan Evangelista. Manierista es la estatua de Santa Bárbara en el segundo altar, pero hermosa y destacable es la mesa del tercer altar de Nuestra Señora y San Estanislao de Kostka, y en la parte baja los santos Francisco de Borja y Luis Gonzaga. En el grandioso altar del crucero, Pietro Barata ejecutó la estatua de San Ignacio, con el libro de las Constituciones dado a la Compañía de Jesús, de quien es fundador, y Pietro Liberi en la capilla del altar mayor expresó la predicación de San Francisco Javier, y la urna noble colocada en la capilla conserva al general Orazio Farnese, quien murió en 1677. El magnífico altar mayor fue diseñado por Fray Giuseppe Pozzo, Giuseppe Torreto y Giambattista Fotorreto, que hicieron las estatuas, y en la capilla lateral Domenico Calvarino pintó el altar del Tránsito de San José,
Gerolamo Campaña fue el arquitecto y el escultor del almacén más cercano del Dux Pascale Cigoña, que murió en 1595. 3 intercolumnas, divididas por columnas compuestas con pedestales y decoradas arriba, conforman este depósito con una intercolumnización o entre columnas media y mayor, y que se abre una majestuosa puerta sobre los pedestales, en las que hay una gran piedra conmemorativa que se sostiene en una urna, donde está la estatua del Dux con la cabeza retratada por lo natural, y los trofeos entre los postes laterales son una especie de invención. Varias hermosas pinturas adornan las paredes de la sacristía. El primero, de la pared derecha, es una obra, la sacristía es espectacular, con obras de Jacopo de Palma, y ofrece los misterios, por decirlo de alguna manera, de los crucíferi mezclados con pinturas ya más modernas. El de Jacopo de Palma ofrece la invención de la cruz. El segundo es un cuadro de Tintoretto de la circuncisión. El tercer gran cuadro es otro invento de la cruz de Palma, y que se enmarca entre una figura cercana de Santa Elena y de la Anunciación, que están entre las ventanas. Y en la pared opuesta se puede ver las figuras de San Cleto, Papa, el castigo de las serpientes, con grupos de hermosos desnudos en varios movimientos planteados, una pequeña mesa de altar y los altares laterales del mismo altar, y el Papa Pío II, que entrega el escudo de armas a los padres crucíferos, todas estas obras del dicho Palma el Giovane. Y en la última pared, finalmente, Gian Antonio Fumiani hizo las 3 pinturas con 2 obispos y los evangelistas en la imagen del medio. Volviendo a la iglesia, el primer altar del crucero que vemos, la Asunción, una de las obras más exitosas de Tintoretto, realizada por él con el objetivo de emular el estilo de Pablo Rubens y demostrar que era capaz de pintar en todos los estilos. Los otros altares siguientes, uno con la imagen de Nuestra Señora, con un pincel extranjero, y otro con una estatua de la Virgen, ciertamente de Andrea Anquilla de Trento, y la mesa del altar mayor con el martirio de San Lorenzo, que es la obra más famosa de Tiziano, y en 1797 fue robada por los franceses de Napoleón y transportada a París, donde estuvo hasta 1820, donde fue devuelta. La presencia de Napoleón y el saqueo que hizo de obras europeas fue absolutamente demoledor. De este retablo se puede ver el monumento que cubre toda la pared de la puerta principal, y que fue erigido a los 3 fiscales de la familia de Lecce, que eran Príamo, Giovanni y Andrea. Y el techo, dividido en 2 grandes compartimentos, muestra a los ángeles apareciéndose Abraham en uno y Elías elevado al cielo en otro, del pintor Francesco Fontevaso. Y nos enfrentamos a la gran fachada antes de acceder al templo, que luego detallaremos por las obras interesantes de pintura y de escultura. La fachada fue concebida por Domenico Rossi, a quien los jesuitas de Venecia le concedieron, o le conocieron mejor, como autor de la iglesia de San Estae, magnífica iglesia de San Estae, considerándolo como el arquitecto ideal para llevar a cabo el trabajo que necesitaban. No fue una tarea sencilla para el técnico, ya que tenía que seguir los patrones rígidos que para los clientes recordaban el concilio de Trento, y la obra es una interpretación libre de la cultura barroca veneciana de los principios del siglo XVIII. Está dividido en 2 órdenes, el inferior y el superior, que están enmarcados por 8 columnas alveolares corintias colocadas sobre pedestales de espejo alto, de las cuales las 4 centrales están en una posición más avanzada para subrayar la correspondencia con la nave. El movimiento de la fachada se multiplica por las vigas ligeramente huecas de medio pilar que recepcionan cada columna, y por la ruptura del alto dintel,
y el orden superior de cuatro pilares simples sin capitel está restringido al ancho de la nave con grandes volutas y abierto en el centro por una gran ventana. En la corona se encuentra el tímpano ligeramente desplazado de los planos verticales y coronado por un dinámico grupo de mármol de la Asunción de María y los ángeles de Giuseppe Torreto, con adornos de ángeles menores y de querubines. La cornisa del primer orden admite 8 estatuas en pedestales despejados correspondientes a las columnas que, junto con las 4 dentro de los nichos, a continuación representan los 12 apóstoles. Es el trabajo de varios escultores, algunos de los cuales no son claramente identificables. Las estatuas sobre la cornisa representan desde la izquierda San Marcos, Santo Tomás, San Giacomo el Menor, probablemente por Paolo y Giuseppe Gropelli, San Judas Tadeo, San Filippo, atribuido a Filippo Catasio, San Bartolomé, atribuido a Francesco Bordini, y San Simeón, atribuido a Paolo Calao, y San Andrés, que no está todavía plenamente identificado. Las estatuas de los 4 nichos de los lados del portal representan a Santiago el Mayor de Francesco Cabianca, a San Pedro de Pietro Barrata, a San Paolo de Antonio Tarsa y a San Mateo Evangelista de Paolo y Giuseppe Corpelli. Como veis, se repartían el trabajo entre los más excelsos creadores que había en aquel tiempo en Venecia. En los últimos tiempos, el trabajo de Francesco Bonazza, una cortina de mármol verde y blanco que se colocó frente a la ventana central, se ha perdido. Naturalmente, los financieros de la construcción querían que eran los Manin, querían ser recordados con los escudos de armas en los óvalos sobre los nichos, y en las salas y en la redacción de un arquitrable del arquitable del portal, que pone Jesu ac die pare assunte virgini que per omnia Petri y Manini, recuerda a la familia Manini. También es notable la puerta con es uno de los pocos originales sobrevivientes, con una estructura refinada en chapa de bronce, repujada y cincelada. El interior del templo es el típico de las iglesias jesuitas, con una cruz latina, con 3 capillas a cada lado, en el brazo más largo, el crucero, y el presbiterio y al fondo del plano están flanqueados por las 2 capillas. Las 6 capillas de los lados de las naves están separadas entre sí por pequeñas habitaciones transformadas en confesonarios o dedicadas a las confesiones. Y entre la segunda y la tercera capilla es notable el púlpito, muy teatral, de Francesco Bonazza, y a lo largo de todo el corredor las rejas corregidas, balaustres de los visitantes del templo que suelen pasarlo por alto, y la nave de la iglesia se estrecha frente al altar dedicado a la Santísima Trinidad, gracias a la presencia de 4 pilares que sostienen la bóveda de crecería. Desde 1725 a 1731 es la decoración en 2 colores, el blanco y el verde, tanto en los mármoles como en los pisos. Y el campanario es casi en su totalidad el erigido originalmente para la iglesia de los Croceferi, mientras que la única estructura que data del siglo XVIII es la parte superior del citado campanario. Los techos están decorados con frescos de Ludovico d'Origny, ángeles músicos en su gloria, fechados en el año 1720 en el presbiterio, el triunfo del nombre de Jesús desde 1732 en el techo en forma de cruz por Francesco Fontevaso, Abraham, que adora a los 3 ángeles, y la visión de San Giovanni el Evangelista en el techo de la obra, que ya es fechada en 1734. Francesco Fontevaso fue un pintor cuya trayectoria está muy identificada en Roma y en Bolonia, y fue fundador de la Academia Veneciana de Pintura, donde ya residiría desde el año la presidió desde el año 1768,
y sin duda fue un pintor reconocido en la escena veneciana incluso más allá de sus fronteras. Entre 1761 viajó a San Petersburgo para pintar para la corte rusa, y de este viaje cabe destacar varias composiciones decorativas para el Palacio de Invierno de San Petersburgo y para el Palacio Ducal de Mitau en Rusia. Y de todas maneras la parte más relevante pues la llevó a cabo en Venecia, donde realizó composiciones decorativas tanto religiosas como de historia, aunque tampoco deben olvidarse sus trabajos en la pintura de género. Y entre los encargos más destacables están estos frescos para la iglesia de los jesuitas de Venecia, los de la iglesia de la Asunción de Trento y su gran obra decorativa para los palacios venecianos de Barbarigo y Duodo. Alumno de Sebastiano Ricci. Su primera obra, tanto pictórica como de grabado, debe inscribirse en toda esta parte. De todos modos, la influencia tanto pictórica como de dimensión le vendría por Giambattista Tiepolo, y esto lo haría acentuándose más a lo largo de su carrera. O sea que muchas veces vemos a este pintor y nos recuerda a las excelentes pinturas que tenemos de él en nuestro país. Y hasta aquí, Gesuiti y Gesuati, pero muy diferentes. Estamos en la iglesia de los jesuitas de Venecia, en la cual seguiremos próximamente. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.